Excelente día. La unidad educativa particular a distancia, Sergio Núñez Santa María, educación modular, le da la cordial bienvenida a cada uno de los estudiantes de tercero de bachillerato unificado. ¿Sí? Le saluda su compañero y amigo Otto Carlos. Seré el docente de la materia lengua y literatura. Así que en este momento, ¿no? En el lugar donde usted preferible eh, de estudio, allí en su oficina, en su habitación, en la sala, ¿no? En su mesa, en, en su escritorio, abra su módulo de lengua y literatura, ¿no? Junto a su cuaderno de apunte y su lapicero, ¿sí? Entonces, para que pueda subrayar, ¿no? Cada una de las palabras o los párrafos dentro del texto más relevante en esta materia. En esta materia, entonces, le damos la bienvenida en en esta primera unidad de la materia lengua y literatura. Permítame compartir sobre la lección número 1, la unidad número 1. Allí podemos ver en la pantalla la materia de lengua y literatura, ¿no? Tercer de bachillerato general unificado. Unidad número 1, ¿no? Dentro de la unidad número 1 vamos a estar aprendiendo sobre la poesía del siglo XIX, ¿sí? Unidad número 1, vamos a estar tratando sobre la poesía del siglo XIX, ¿sí? Entonces, dentro de la unidad número 1, ¿no? La literatura en el siglo XIX, la poesía del siglo XIX. Allí podemos ver algunos puntos: la literatura, la lectura, la escritura, la comunicación oral, la lengua y la cultura. Dentro de la literatura, ¿no? Vamos a estar viendo personajes muy reconocidos en nuestro medio aquí en el Ecuador, eh, que dieron inicio en la poesía del siglo número XIX. Allí en el siglo XIX. Allí podemos ver a José Joaquín de Olmedo, Dolores de Veintimilla, de Galindo, Numa Pompilio Llona y Julio Salbundine, ¿sí? Entonces, dentro de la lectura vamos a estar aprendiendo sobre los criterios para valorar el propósito comunicativo en la escritura, la estructura argumentativa en temas socioculturales, la tesis, los argumentos y los contraargumentos. Dentro de la comunicación oral vamos a estar aprendiendo en valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso. Y por último, dentro de la lengua y cultura, las transformaciones de la cultura escrita en la era digital sobre los periódicos digitales. Entonces, abarquemos este tema sobre la unidad número 1 referente a la literatura del siglo XIX, hablando sobre la poesía, ¿no? Se dice que en el siglo número 19, en el siglo XIX, es el periodo de la independencia y la fundación de la república, ¿no? Entonces allí vemos a uno de los que da como la poesía en la era colonial, como es José Joaquín de Olmedo, y él tiene un paso en lo que ya se da inicio a la era republicana. Entonces, en el siglo XIX es el periodo de la independencia y la fundación de la república. Comienza con la Revolución de Quito el 10 de agosto de 1809, donde se proclama la independencia de Quito respecto de España. La literatura no será ajena a este contexto en el que los criollos se vuelven protagonistas de esta realidad. Entonces, dentro del siglo XIX, la poesía, aquí nosotros vamos
a estar viendo, cuatro personajes de lo que dieron en el siglo XIX sobre la literatura y la poesía. Nosotros podemos referirnos de José Joaquín de Olmedo, aparte de ser un patriota, ¿no? Un patriota, José Joaquín de Olmedo, también lo podemos considerar como un poeta, ¿no? Un escritor, ¿no? Que dio impulso a la literatura en el siglo XIX, José Joaquín de Olmedo. Otra de los poetas, ¿no? O de las personas que dentro del siglo XIX dio un gran auge en este siglo XIX sobre la poesía es Dolores Ventimilla de Galindo. Dolores Ventimilla de Galindo también forma parte en la poesía en el siglo XIX. Otro también de los poetas, un poeta muy reconocido es Numa Pompilio Yona. Numa Pompilio Yona. Y por último el quiteño Julio Saldumvide. ¿Sí? Entonces, estos cuatro personajes no se lo considera como la literatura en el siglo XIX en lo que tiene que ver la poesía. Fueron poetas en este siglo número XIX. En toda esta transición, ¿no? De la era colonial a la era republicana, ¿sí? Entonces, para tener eso en conocimiento. También podemos decir que la lectura, ¿no? Criterios para valorar el propósito comunicativo. Lectura, criterios para valorar el propósito comunicativo, ¿no? Entonces, al leer un texto, debemos hacernos esta pregunta. ¿Pretende el autor informarnos de algo? ¿No? Las preguntas que nosotros debemos de hacernos en una lectura, ¿no? Para obtener el propósito comunicativo, cada persona, cada estudiante, al leer un texto debe hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Pretende el autor informarnos de algo? ¿Pretende enseñarnos algo? O por último, ¿busca convencernos de algo? De este modo tenemos tres propósitos o intenciones de un autor, ¿no? Entonces, las intenciones de un autor es informar, enseñar o convencer. Entonces, estos tres propósitos, intenciones de un autor es informar, enseñar o convencer. Y estos tres propósitos están relacionados con tres tipos de informaciones: hechos, opiniones e inferencias, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos ver, ¿no? Los tres propósitos que están relacionados con tres tipos de informaciones, que son hechos, opiniones e inferencias. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre hechos dentro de una lectura con el propósito comunicativo, lo que es hechos son acontecimientos o sucesos comprobables, ¿no? Dentro de un texto a la hora de nosotros tener un propósito comunicativo. Hechos son acontecimientos, sucesos comprobables. Opiniones son juicios de valor. Y por último, las inferencias son deducciones que se extraen de una cosa a partir de la otra, ¿sí? Entonces, eh, la escritura, la escritura en temas socioculturales. Un tema sociocultural aborda, perdón, eh, un tema sociocultural aborda situaciones que conciernen a gran parte de la sociedad. Perdón. Por ejemplo, la pobreza, la delincuencia, el maltrato infantil. Como podemos ver, son temas delicados. Existen varios puntos de vista y percepciones sobre lo mismo. En este caso, es necesario determinar la calidad de argumentos, tesis y contraargumentos que entran en juegos. Entonces, todo esto son temas socioculturales donde cada uno de nosotros debemos de abordar las situaciones que conciernen a la gran parte
de la sociedad, Entonces, la escritura es la escritura, estructura argumentativa en temas sociocultural, ¿no? Entonces, dentro de esta escritura, la estructura argumentativa, nosotros primero vamos a ver lo que es tesis. ¿Qué es tesis? La tesis es una postura, una idea que se expresa como una afirmación o como una negación. Entonces, dentro de la estructura argumentativa en temas socioculturales, debemos de tener el primer punto que es la tesis. La tesis es la postura de una idea que se expresa tanto de afirmación como negación, ¿no? El segundo punto es el hecho y el dato. El hecho y el dato. La tesis siempre se apoyará en ¿qué? Miren, nosotros formamos primero la tesis, que es una postura donde expresamos la afirmación o la negación, y esto nos lleva al hecho y el dato. La tesis siempre se apoyará en un hecho o en un dato, ¿no? 3, argumentos. Los argumentos son ideas que demuestran, sostienen o defienden la tesis. Entonces, todo esto nos va a ayudar, ¿no? En el momento de nosotros formular o de realizar nuestra tesis de grado, ¿no? Entonces, todos estos puntos relevantes que debemos de considerar a la hora de estructurar temas socioculturales, ¿no? Entonces, 3 es argumento. Los argumentos son ideas que demuestran, sostienen o defienden la tesis. Y 4, contraargumentos. Los contraargumentos son ideas que se oponen a los argumentos y por lo tanto cuestionan o critican la tesis que defiendan dichos argumentos. Entonces, la escritura estructurada argumentativa en temas socioculturales en estos 4 puntos: tesis, el hecho y el dato, los argumentos y los argumentos, ¿sí? Entonces, dentro de esto nosotros vamos a valorar el contenido implícito de un texto a partir del análisis connotativo del, del discurso, ¿no? Entonces, vamos nosotros a partir del análisis connotativo del discurso. Entonces, las palabras tienen dos tipos de significados: uno literal y otro contextual. Las palabras tienen dos tipos de significados. Escuchen bien, las palabras tienen dos tipos de significados: uno literal y otro contextual. En lo que conocemos como detonación y connotación, ¿no? Lo que normalmente nosotros podemos entender o conocer como denotación y connotación. La denotación es el significado literal de una palabra o frase literal, ¿no? La palabra literal o detonación, ¿no? Que es lo mismo, es una palabra o frase. El que todas las personas atribuyen se encuentra registrado en el diccionario. En cambio, la connotación o lo textual es el significado de los hablantes, crean a sus enunciados y que solo se entienden en un determinado contexto, lugar, ¿no? Entonces, la connotación, la denotación y la connotación. Denotación, la parte literal, y la connotación, la parte contextual, ¿sí? Entonces, eso nosotros debemos tener en un análisis connotativo del, del discurso, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos nosotros decir referente al discurso, ¿no? Al discurso referente a esto de lo que tiene que ver. Permíteme un ratito arreglar esto, ya que no se puede visualizar, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el discurso, ¿no? Las personas nacemos y nos hacemos en sociedad, de la que tomamos conocimientos, pensamientos, forma de estructurarlos, lo que nos rodea, hábitos, moral, cultura
y lenguaje, ¿no? ¿Qué podemos decir del lenguaje, no? El lenguaje de las palabras, de los gestos, de los símbolos más diversos, es la estructura, el pensamiento, permite la comunicación, otorga el significado a lo que ocurre. Al unir el lenguaje con la vida en la sociedad, obtenemos los discursos. Un discurso incluye ¿qué? ¿No? Cuando hablamos de un discurso, es lo que va a incluir la ideología, la cultura, el contexto complejo. Un discurso puede ser un texto breve escrito hasta una amplia colección de películas, libros y leyes, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí dentro del análisis connotativo del discurso, ¿no? Aquí hay tres puntos a la hora de analizar un discurso connotativo, ¿no? El análisis connotativo, ¿no? Cuando hablamos de lo connotativo es la parte contextual del discurso, ¿no? Entonces, primero, ¿no? El contexto. Todo texto oral parte de un tiempo y un lugar específico. Esa es la parte contextual o connotativa. Entonces, todo texto oral parte de un tiempo y un lugar específico que es preciso determinar. A esto solemos llamar locus de enunciación. Además, el contexto implica que la psicología de quien habla, su edad, su personalidad, su experiencia, el vocabulario e incluso el estatus social. Dos, el asunto. Por ejemplo, en un texto oral sobre la migración, habrá noticias, no libros, testimonios personales, etcétera, para analizar ese discurso. Nos detendremos a conocer todo el fenómeno. ¿Cuántas personas van a Europa y a Estados Unidos realmente? ¿De dónde son? ¿En qué condiciones viajan? ¿Para qué? Es importante comprobar mediante fuente todas las informaciones que se realizan, ¿no? Entonces, un análisis connotativo del discurso, aparte del contexto, nosotros tenemos que ver el asunto, ¿no? Y tres, lo que es la ideología, ¿no? Cuando hablamos de discurso y texto oral, es imposible no relacionarlo con la política. La ideología, como su nombre lo indica, es un conjunto de ideas que consolida a un grupo. La ideología fija las bases para que aceptar miembros y descartarlo. Entonces, dentro del análisis connotativo del discurso, vuelvo y repito, cuando referimos a la palabra connotativa, nos estamos refiriendo del contexto, ¿no? Entonces, para un análisis del contexto del discurso, nosotros debemos tener en primer lugar el contexto. Dos, el asunto y tres, la ideología, ¿no? Entonces, continuamos con lo que tiene que ver la lengua, ¿no? La cultura, todo lo que ha venido evolucionando la manera de comunicarnos, la escritura, ¿no? Esto nos va a dar un paso agigantado en lo que tiene que ver la comunicación escrita en la era digital, cómo ha ido evolucionando todas estas partes, ¿no? La lengua y la cultura, en lo que tiene que ver la transformación de la cultura escrita en la era digital, cómo ha ido transformándose, ¿no? Cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando la escritura hasta hoy, en nuestra actualidad, vivimos una era digital. Creo que todos manejamos, ¿no? La parte digital, la parte tecnológica, donde hay mucha información. Entonces, dentro de esta lengua y cultura, ¿no? La transformación es cómo ha ido evolucionando. Uno de los tantos campos en los que la revolución digital se ha revelado influyente y transformadora es en los medios de comunicación. Creo que todo eso hoy en nuestra actualidad, en nuestra era, en nuestra generación, todos los medios de comunicación, como la prensa, la radio y la televisión, se han transformado y han dado pasos para convertirse en ¿qué? En medios digitales, ¿no? Como hemos venido analizando en cada uno de los cursos, ¿no? De lo que tiene que ver lengua y literatura, cómo comenzó la comunicación, cómo comenzó
¿no? La parte lingüística, oral, la parte de la escritura, cómo ha ido avanzando de una manera asombrosa, de una manera que nos quedamos perplejos, que hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues, tan solo con un clic nosotros podemos tener un bagaje de información. Entonces, hoy en esta era digital, los medios de comunicación como prensa, radio y televisión se han transformado y han dado paso para convertirse en ¿qué? En medios digitales. Medio digital. Entonces, dentro de las transformaciones, ¿no? Las transformaciones. ¿Qué es las transformaciones? Las transformaciones es el hecho de que los periódicos ahora pueden consultarse en formato digital. Han provocado algunas transformaciones a nuestra cultura, entre las que podemos citar. Lo primero, mire, eh, estas transformaciones, mire, nosotros tenemos ventaja y desventaja, beneficios, no pro y en contra de todo esto en lo que tiene que ver la era digital, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos ver de que todo esto de manera física, los periódicos, ¿no? Ya hoy en día, ya poco, ¿no? Sobre los periódicos de manera física, en papel, ¿no? Ahora todo está en formato digital, todos los medios de comunicación, hablando de la prensa escrita, perdón. Esa era digital nos lleva a tener que una abundancia de información, abundancia de información. La abundancia de información que vive actualmente gracias a los medios digitales, más que sumar contenido para la formación de un buen criterio lector, genera desinformación. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de analizar. Hoy en día estamos con una abundancia de información y cada lector debe saber de discernir si esos hechos son reales, son verídicos, si esos hechos, no, esos hechos, esa información, no es veraz, ¿no? Entonces, de toda esa abundancia de información como lectores, nosotros debemos de discernir, ¿no? Y tener un buen criterio como lectores, ¿no? Otra de las transformaciones que nos ha dado, ¿no? La era digital es la inmediatez informática, ¿no? Los periódicos digitales pueden publicar noticias casi al instante en que éstas se producen, ¿no? Imagínense anteriormente cuando tenía que imprimirse todo esto, las máquinas, ¿no? Sí, tornaba un tiempo para que pueda circular. En cambio, ahora con los medios digitales, no, no, las noticias no están al instante. Los periódicos digitales pueden publicar noticias casi al instante en que éstas se producen, ¿no? C, la interacción con los lectores. Una de las ventajas que tenemos, nunca antes los lectores de los periódicos habían sentido que estaban tan cerca de la noticia ni que podían participar con su criterio en los debates. Entonces, una de las ventajas que podemos nosotros obtener en esta era digital, la interacción con los lectores, el pensamiento, ¿no? Las ideas, su punto de vista que tiene cada lector a la hora de una información que podemos nosotros recibir. Entonces, ese lector, ¿no? Está tan cerca de la noticia que puede participar con su criterio en los debates, ¿no? D, búsqueda de información, puesto que los periódicos digitales conservan sus diarias versiones en la web. Acceder a ello es fácil y permite consultar noticias y conocimientos pasados. Entonces, la búsqueda de información en esto, lo que tiene que ver la era digital, nos ayuda a consultar noticias y conocimientos pasados, ¿no? Entonces, podemos recuperar datos de ediciones anteriores. Imagínense anteriormente para buscar un periódico, un periódico ya de una edición antigua, de una edición anterior, se nos hacía complicado. Ahora con la era digital, ¿no? La búsqueda de información se nos hace más fácil, ponemos el día, la fecha, ¿no? De la información donde salió aquella noticia, ¿no? Y por último, la información anexa, punto E, información anexa. Con frecuencia los periódicos digitales
facilitan la comprensión de los hechos noticiosos a través de enlaces al final de las noticias o en el interior del texto, ¿no? La información anexa, ¿no? Que da de la era digital, hablando sobre los periódicos o la comunicación o la prensa escrita, ¿no? Entonces, la lengua y cultura, transformaciones de la cultura escrita en la era digital, los periódicos digital, ¿no? Donde hemos estado analizando en esta hora, ¿sí? Entonces le damos gracias por su participación en esta primera unidad de tercero de bachillerato. Entonces, quiero dejar con ustedes un video referente a esta unidad número 1 que le va a ayudar a aportar en sus conocimientos. Así que le esperamos para la segunda unidad y que Dios les bendiga. Hola chicos, hoy vamos a ver un tema llamado Transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Uno de los tantos campos en los que la revolución digital se ha revelado influyente y transformadora es en los medios de comunicación. A estas alturas ya podemos ver televisión por internet. Son muchas las radios que transmiten también su señal por la red. Los periódicos probablemente sean los que más han sido afectados, para bien o para mal, con la innovación tecnológica. Los periódicos digitales han desplazado a los periódicos impresos. Transformaciones. El hecho de que los periódicos ahora puedan consultarse en formato digital ha provocado algunas transformaciones a nuestra cultura, entre las que podemos citar abundancia de información, inmediatez informática e interacción con los lectores. La búsqueda de información. Los periódicos digitales conservan sus diarias versiones en la web. Acceder a ellos es fácil y permite consultar noticias y conocimientos pasados. Información anexa. Los periódicos digitales facilitan la comprensión de los hechos noticiosos a través de enlaces al final de las noticias o en el interior del texto. Hola chicos,